Buenos días, Juanjo. Buenos días. Pues vienes aquí de visita después de la Model Mood. He venido desde Sevilla. El día siguiente, sí, desde Sevilla he venido. Y bueno, quería hablar un poquito contigo sobre, por un lado, los alumnos que has visto, que has conocido, Sí. tanto que han estado de apoyo en la Model Mood de Comercio Internacional y de Informática, pues aquellos que reuniste en el gimnasio, para hacerles ahí una charla un poco diferente, innovadora, ¿no? Hombre, yo no lo llamaría solo innovadora. Pero Sí, pero de hecho ellos se quedaron un poquito sorprendidos. Sorprendidos. Se quedaron sorprendidos totalmente, desde luego. Yo he terminado de ver el vídeo. Ah, ¿lo has visto? Yo no lo he tenido oportunidad de ver a los chicos grabando, que las chicas grabando no. al principio, pero me tuve que marchar corriendo Sí. a otro tema y he terminado de verlo, y yo creo que, bueno, no sé, pues es un poco una experiencia, yo sí lo llamaría como innovadora, ¿no? Nueva o Una experiencia. diferente, Sí. y algo diferente a la clase, digamos, normal. Sí, habitual. Y bueno, pues que te venga también alguien de fuera y no sé, por mi parte me gustó, ¿no? O sea, que tuvieras la iniciativa de intentar. Sí, hacer algo. Yo creo que es muy importante contar con ellos, que siempre cuando hacemos este tipo de encuentros entre docentes, técnicos y demás, que se hacen congresos de este tipo, se olvida muchas veces de incardinarnos de algún modo, de dejar una pequeñita huella más allá de nuestro propio paso dentro de los chavales, las chavalas y el contexto. Creo que es muy importante incardinarse y establecer un vínculo de algún tipo. El vínculo para mí emocional es tremendamente importante para cualquier cuestión de aprendizaje. Bueno, y para cualquier cuestión de la vida, que no es otra cosa, vamos. No deja de ser eso. Luego, por otro lado, bueno, un poquito también hablando de los chicos, de los alumnos que han participado, y especialmente los de informática, que ya dentro de poquitos meses van a estar de prácticas en la empresa, y la idea de todo eso es que vayan, que se encaminen, ¿no?, en el mundo laboral, ¿no? Un poco, ¿qué nos podrías decir de eso? Con el tema de informática, para mí hay un punto muy importante que se está olvidando en muchos lugares, y creo que es incardinar la tecnología que en la vida de las personas, en la vida cotidiana. Yo, por deformaciones profesionales, he estado en muchos campos como técnico, soy un poquito inquieto y vamos, de hecho en la universidad he participado en 8 grupos de investigación, desde un grupo de Bellas Artes que participé en los años 90, a un grupo de tecnología puramente de escultura, a grupos de comunicación, grupos de cine, grupos de tecnología pura. Siempre me ha gustado ir radicalmente en contra de la parcelación del conocimiento. Creo que eso evita que uno tenga una visión global de las cosas. Evita, bueno, sesga un poco el límite. Entonces, cuando voy con los chavales, como me puedo permitir el lujo de estar entre formador, técnico, pedagogo, de base soy comunicador de comunicación audiovisual, tengo todo mi componente de cine, mi componente estético. He estado también en un grupo de investigación de estética e historia de la filosofía, en el que hemos trabajado muy fuerte todo el tema del arte y cómo se puede incardinar en la enseñanza en sí. Entonces, un poco lo que yo creo que no lo digo aquí porque no lo conozco, pero en líneas generales creo que hay que olvidar la cacharrería, que hay que conocerla, además en un ciclo de informática es lógico, pero hay que olvidar la cacharrería como el centro del desarrollo curricular del alumno, porque el alumno, cuando se enfrente fuera, hay algo, bueno, yo defiendo mucho en todo el tema de la red la importancia de la identidad digital. De hecho, creo que como dicen los ingleses, o como se pronuncia, la identity, la identidad electrónica, es algo en el que vamos a tener que trabajar, y que bueno, hay muchos estudios, tal, pero en lo cotidiano los alumnos no saben realmente gestionar. Me encantó la compañera que se quedó en medio, no recuerdo el nombre porque era un nombre vasco así, que me costaba pronunciar incluso, que es la compañera que quedó en medio. Tú creo que ya habías salido en ese momento de grabación porque tenías otra cosa que atender, y me encantó porque, por ejemplo, decimos, esto no es aprendizaje, cuando el que vengan 200 profesores de todo el estado
se los encuentren ellos y vean gente, pues yo de Sevilla, otro de Barcelona, no solo eso, sino que además uno es un desarrollador que es un técnico informático especializado en desarrollo de plataformas de enseñanza, otro que está especializado en comunicación como yo, que es mi parte más, la parte comunicativo-filosófica, de identidad y demás, un poquito más, menos técnica en ese sentido. Creo que a ellos les puede abrir. Entonces esa fue mi propuesta cuando se lo hice, que además quiero agradecer al centro, soy muy valiente, porque dejarme con 100 o 100 o no me acuerdo cuántos eran, pero 4 cursos de las distintas, digo, yo me quedé sorprendido. Yo creía que me iban a decir que no, yo traía el plan B, yo traía el plan B, pero que me deje me encanta, porque yo también me gusta, cuando estoy en los lugares, en los espacios, me gusta encadenarme en él de algún modo, conocerlos de verdad. Conocer no es el conocer, y cuando digo conocer estoy diciendo conocer como conocimiento, como aprendizaje, porque para mí el aprendizaje es algo inevitable. Quien no concibe eso, no concibe la manera de atacarlo de una manera más libre. Libre, entiéndeme, con el concepto de que a veces creemos que todo lo arreglado es lo que es la parte más fundamental, y la parte más fundamental para mí, yo seguiré defendiéndolo siempre, es la parte emocional de crear hombres y mujeres, yo llamaría decente, pero que no tenga la connotación moral. Cuando digo decente es formado integralmente como persona y capaces de desarrollar una labor para nuestros congéneres en nuestra sociedad que sea de valor, que tengamos personas de valor, personas potentes, personas formadas personalmente, emocionalmente, que muchas veces lo olvidamos. Formamos a todos nuestros estudiantes desde que empieza, que son muchos años los que nos pasamos en el entorno educativo formal, fue casi desde los 5, no, 4 o 5 en las primeras etapas infantil hasta que llegamos a la universidad, puede pasar casi la mitad de nuestra vida, y muchas veces te encuentras con que hay chavales que no han tenido ni siquiera la oportunidad de ser formados emocionalmente en cómo mantener una conversación con alguien, cómo saber cómo gestionar su identidad con respecto a algo más formal, o cómo, por eso, por ejemplo, me encantó la rama de comercio, me has dicho, y la de los chavales que atendieron. Estuvieron en comercio internacional, pues un poco, digamos, en la logística. Esto, y los chavales de informática pues estuvieron, digamos, dentro de las aulas, por eso conocen, o sea, por eso te decía especialmente, ¿no? O sea, no por otra cosa, sí, sino, o sea, por un lado, ellos conocían, los de comercio conocían más la logística del congreso, y los otros pues ya conocían un poco desde dentro y pudieron atender a muchas de las charlas, oían un poco los comentarios entre los propios asistentes, las dificultades, en qué puntos eran más importantes, o sea, entonces por ellos también pues relacionado con la informática, y que ellos también han conocido. Antes de esto sí les hemos enseñado, hemos adelantado el tema de Moodle, para que sepan un poco técnicamente qué es, aparte que ya lo conocen como alumnos, de usuario, ¿no? Y bueno, están... Te decía que nos hemos sentido muy bien integrados rápidamente en el centro, ha sido encantador todo el centro, eso yo quiero agradecerlo porque yo les di mucho trabajo, demasiado trabajo, no es normal. Las compañeras de secretaría, ahora mismo no recuerdo el nombre porque son malos para los nombres, pero de mi parte le decís que increíble, compusimos sobre la marcha en la fotocopiadora, nos pusimos a hacer todo el material, porque si lo veis en el vídeo después, los que tengan la oportunidad, lo que hice es entregarle pensamientos de gente para que ellos simplemente provocarle un poquito la participación. Y eso sí es algo que siempre detecto en todos lados, porque siempre monto saraos donde voy. Me gusta conocer el sitio, detecto cosas, por ejemplo la chavala que te comentaba, que se quedó en el centro, que al principio no podía casi ni hablar, porque se le veía todavía un poquito de hablar en público, lógicamente, y además con tanta gente, la gente se retrae, es normal. Cuando se habla de las competencias transversales y todo este tipo de cosas tan sencillas como esas, le descubre. Y me encantó porque ella empezó así como, sin hablar, empezaron a reírse dos compañeras, y ella se quedó totalmente, se metió en el caparazón, se cerró, pero hubo un momento, digo, venga, que no pasa nada. Y un momento en que empezó a hablar y habló perfectamente, con un conocimiento, con una cosa clara, con un discurso muy bien armado, que era algo muy informal, como viste, que yo no pretendía. Además les dije desde el principio que yo lo que quería es intuir un poco cómo ellos usaban la tecnología en su vida cotidiana y cómo ellos van aprendiendo allí. Por ejemplo, en uno de los grupos, en el que estaba al fondo, que creo que serían la gente de 16 o 17, creo que era la gente mediana, porque había gente más pequeñita, gente ya de bachillerato, y al lado de la entrada. Al lado de la entrada.
Entonces me puse a conversar porque ellos no entendían, le tocó el más difícil, porque había 4 documentos. Sí. O cada uno era un complejo, otro era medianamente complejo, pero les dije que no me importaba, que si no entendían algo, que la única idea era un poco reflexionar un poco sobre el tema. Entonces les tocó lo de la nube. Entonces, claro, no entendían nada porque uno no sabe hasta qué punto cuando habláis en tecnología estáis insertando, que yo no lo sé, y depende, imagino, de la libertad del profesor, de que cada uno orienta su currículum como cree conveniente, aunque sea dentro de una estructura. Yo no sé ni siquiera, porque no lo conozco, en media si está integrado en las redes sociales dentro del trabajo de informática, o si se habla es porque el profesor lo cree, no sé, eso tú me lo podrías explicar. En concreto en bachillerato pues ya no hay estudios informáticos propiamente dichos, ¿no? O sea, si hay, digamos, esa asignatura de informática como asignatura y bueno, como una asignatura también así. Merche nos podría comentar alguna cosa más. Yo no les doy... No les da, tampoco lo saben. Entonces, no, pero en ese sentido es el que... y si tiene un poquito, digamos, esas herramientas de tipo ofimático de cara un poco a la elaboración de documentos y hojas de cálculo y todo este tema. Y yo creo que las redes sociales más bien, o sea, un poco redes sociales y el concepto de nube y todo eso, pueden ser usuarios de ellos, pero no... en el tiempo, digamos, un poco personal y lo pueden vivir un poco como ocio, creo yo. Esto es que no tanto lo ven como una herramienta, digamos, ni mucho menos profesional, solamente, digamos, de cara a contacto, o sea, relaciones entre personas y ocio, podría ser, ¿no? O sea, una de las cosas, exacto. Una de las cosas que detecté, que ellos mismos me trasladaron de algún modo, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, en la conversación que mantuve con cada grupo, que fue corta, porque la acción era simplemente un apunte para intuir el centro, intuir la situación en la que está un centro en San Sebastián para mí, que es desconocido, es otra ciudad y demás. Y hubo 2 cosas sobre todo que me llamó muchísimo la atención de ellos. Al grupo que le tocó la nube, que no entendía nada, yo le hice la explicación porque eran 7 tips, 7 frases, un poquito desarrolladas con 2 frases más, no mucho más. Y cuando empecé a explicarle y le pregunté algunas cosas, empezamos a hablar un poco, por ejemplo, de la seguridad de los datos, empezamos a hablar de la importancia de la nube para todo el tema ofimático y cómo tener los servidores aquí o tener los servidores allá, los procesos económicos que implican todo eso, los procesos de seguridad de la información que dejamos nosotros. Ellos, por ejemplo, no sabían que herramientas como Facebook no borran los datos. Ha habido una demanda ahora reciente, se lo estuve explicando. Tú sabes, ahí en ese contexto que era muy informal, pero ellos se quedaron flipados porque no lo sabían, que no borraba. Y le preguntaba si había hecho algo. Había un chaval, uno de los chavales, que sí había oído algo de la historia, y es que eso no puede ser, ¿cómo va a ser? Los datos son míos, las fotos son mías. Digo, tenéis que tener conciencia de que estáis ante un posible riesgo de manejo de vuestros datos personales, además sois menores, es muy importante todo ese tipo de cosas, mucho más que incluso que con los adultos, porque los datos pueden ser utilizados de una manera para muchísimas cosas, tenéis que ser conscientes de lo que hacéis, de lo que utilizáis. Hablamos un poco de sus usos personales, de las redes más famosas en las que están. Ellos sobre todo están en Twenty, como es normal, básicamente es Twenty, vamos, todas las estadísticas, todos los estudios marcan claramente que es Twenty en España, claro, porque Twenty nace en España, ahora ya no sé si se habrá extendido a otro sitio, pero es básicamente de alcance español, y es una red muy curiosa, porque es en la que ellos más se sienten cómodos. Cuando uno está, se sorprendieron mucho que yo estuviera en Twenty. Digo, estoy desde el principio, porque yo me meto en cualquier lado. Bueno, en mi trabajo es que lo que quiero es comprender las herramientas y cómo cada herramienta tiene una determinada. Entonces le pregunté, que me llamó mucho la atención, otro de los chavales que salió al lado de esa compañera, le pregunté por el uso que ellos hacían de Facebook y el uso que hacían de Twenty. Entonces ellos mismos, y a mí me resultó muy importante porque lógicamente están formados, sí, están bien formados, y parece que los alumnos de aquí están bien formados, porque por muchas respuestas, por la edad, vi que había un nivel interesante de para mí lo más importante cuando se enseña del pensamiento crítico, que es algo que se está olvidando en muchos sitios, sobre todo en la universidad. Y potenciar ese pensamiento crítico a pesar de lo que sea. Entonces el chaval dijo una cosa que no me sorprendió, porque muchos datos avanzaban hacia ahí, pero tuvo
el punto de concretizar o concretar su crítica a la herramienta, ya tenía una crítica, eso ya es importante. Ya él se había dado cuenta de que la herramienta tenía limitaciones, que es como toda la herramienta, y que él hacía un uso diferente al ¿cómo se dice? Al que, digamos, habitual. al uso habitual, ¿no? Y me dijo, por ejemplo, hizo una crítica muy fuerte, y el resto de compañeros, todos dijeron que sí, al chat de Facebook. El chat de Facebook te obliga a que está allí todo el mundo y está en abierto. Y ellos decían, fíjate cómo ya intuyen algo que no lo habían formalizado, pero tienen las bases teóricas para poder ellos hacer su análisis. Cuando te hablaba de lo de los datos, la seguridad de los datos, ellos no se lo habían planteado tal como así, solo como el concepto de seguridad y de tal, pero sí se habían dado cuenta de lo que implica que un chat puede entrar cualquiera, lo de los antiguos IRC y demás. Entonces, él decía que le hubiera gustado proponer, ya lo decía así, dice, le hubiera gustado proponerle al diseñador de Facebook que corte el chat de Facebook y elija con quién tú quieres hablar y con quién no quieres hablar. Y no se te cuele gente, porque dice, lo que yo quiero es hablar con mis amigos y tal. Y ellos lo utilizan mucho en base en relaciones. Ellos no entienden que eso pueda tener, todo ese tipo de entramado de redes pueda tener una aplicación profesional, que la hay, porque dentro de poco el uso de las redes va a estar inserto en cualquiera de nuestras relaciones profesionales, y luego en su propio desarrollo personal, porque cómo vamos a gestionar nuestras identidades en la red, por eso te he dicho que es una cosa que a mí me preocupa mucho. Cómo vamos a gestionar nuestras identidades en la red va a marcar mucho la defensa que vamos a tener ante un mundo muy globalizado, y en el que las propias identidades, por eso el título de la conferencia, yo le puse al final territorios históricos, era cómo trazar mapas en la red, y mapas, no mapas, porque el intento de estandarización, no solo técnico, sino conceptual, de estas herramientas, van hacia un lugar en el que nos quieren meter en una dinámica muy lineal, ¿no? Con unos conceptos que parten de una manera de pensar, con una estructura determinada. Y estando en el País Vasco, me gustó llamar territorio histórico, que territorio tiene determinadas connotaciones, son espacios, son territorios, y sobre todo son culturas que de por sí hacen una defensa fuerte de sus propias identidades, y defender las identidades forzosamente en la vida actual va a pasar por las redes. Va a pasar por las redes porque la estandarización va a ser general, o sea, vamos hacia el 100% de inglés, donde el resto de idiomas, de sentires, de estares, para mí es muy importante la diferencia entre el ser y el estar. Es quizá un concepto muy teórico, tú se lo dices a un chaval de 14 años, pero si tú se lo explicas de verdad, es muy fácil decírselo. El ser, pues yo de repente soy profesor, pero el estar es que cuando yo estoy tomando una cervecita en el bar, a esta altura ya no eres profesor, tú eres tal, si me estoy hablando contigo, una Coca-Cola, lo que sea, tal, ya es un estar en nuestro mundo inserto de una manera que sea razonable. Bueno, razonable, verás, razonable entre comillas. Pues, muchas gracias. De nada, encantado de estar aquí, y un saludo para todo el centro y un placer.